La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Querido oyente, bienvenido, bienvenida al episodio 42 de mi podcast, La vida que quieres. Hoy nos vamos a poner más positivos que nunca y vamos a hablar de una clave, bueno, diría yo que muchas claves centradas en un motivo principal para eliminar pensamientos negativos. Se sabe desde la neurociencia, que es donde me suelo enfocar, que se pueden hacer este tipo de cambios de pensamientos y que a nivel cerebral tiene mucho impacto con lo que elegimos alimentar nuestra mente. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar primero a reconocer y a saber o a descubrir, en el caso de que no lo sepas, que muchos pensamientos, se dice que el 90%, operan a nivel inconsciente. Por eso, muchas veces nos están limitando este tipo de pensamientos negativos sin ni siquiera darnos cuenta. Este es el caso de las creencias. De creencias hemos hablado en muchos episodios. Soy una gran divulgadora de este tema, del cambio de creencias, porque creo que es algo que si descubrimos cómo hacerlo, este cambio, podemos eliminar de un plumazo todas las limitaciones que tenemos y que, como digo muchas veces, somos completamente inconscientes porque es desde donde operan, desde el inconsciente. Dicho esto, sabiendo que esas creencias tienen mucho impacto en nosotros, es importante que sepamos que también este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchos de nuestros procesos mentales. Por eso nos agarramos como una lapa a ellos y por eso están ahí grabados y es tan difícil a veces, o nos resulta tan difícil cambiarlos o eliminarlos. Una clave para detectar o para saber cuando una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Porque yo misma lo he experimentado, por ejemplo, esas situaciones de tensión o cuando mi cuerpo se bloquea ante una situación determinada. O a veces una sensación de que tu mente se nubla, que imagino que bueno, te sentirás identificado, ¿no? con este tipo de sensaciones. Bueno, pues esto es un detector, ese momento en el que sentimos eso, sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese reto o ese desafío es gigante, que no vamos a poder con ello, que se nos queda muy grande, yo invito a ese momento de serenidad, de paz interior y sobre todo de hacerte a ti mismo una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo para sentirme tan pequeño en esta situación? Cuando buscamos espacios de tranquilidad, espacios en los que nos hacemos esta pregunta y tenemos esta paciencia para aguantar, desde esa sensación que procede del cuerpo, te viene ese pensamiento que te suele sorprender y que suele ser un descubrimiento a una nueva realidad. Y notas como inmediatamente el cuerpo se relaja porque ya has obtenido la respuesta y ya te ha dado lo que quería. El síntoma o la sensación es una manifestación de algo mucho más profundo y es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta. ¿Cómo sabemos con qué filtros mentales quedarnos? Aquí nos vamos a ir al pasado, porque la reinvención o superar una adversidad no consiste en quitar esa limitación rechazando el pasado, ¿no? El pasado a veces es el causante de que nos llenemos de esas creencias que nos están limitando y lejos de querer eliminarlas, quitarlas como he dicho antes de un plumazo, consiste más en aprovechar al máximo toda la información que viene del pasado. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros
son esas gafas que moldean, que modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando alguien se siente impotente para hacer frente a un desafío o un reto que se está encontrando en su vida, no cabe ninguna duda que sus filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil o que sea un problema muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia, siempre hay un camino. A lo mejor no un camino para resolver el problema, sino un camino para darle una respuesta a ese problema, que creo que es lo más interesante. No todo el mundo está dispuesto a cambiar, o hay personas, diría yo, que sí que quieren ese cambio, pero no hacen nada para provocar ese cambio. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cambio personal, la transformación, da muchísimo miedo. Nos da mucho miedo salir de esa zona conocida y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. Date cuenta que la personalidad, el cómo somos, es como un rol o un papel que hemos tomado, y es cuando nosotros decimos yo soy así. Nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos, que nos impide absolutamente explorar nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Y recuerda, que esto también lo digo muchas veces, que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Así que vamos a tratar de buscar esos nuevos caminos, esas nuevas oportunidades en nuestra vida, atreviéndonos a explorar más allá de lo que nosotros creemos que somos. En el fondo yo creo que es un problema de miedo, de temor, de que vamos a perder nuestra personalidad. Porque cuando una persona se ha definido con un papel, con ese rol que digo, con el que nos describimos, si te das cuenta, si te quitan ese papel, te quitan tu sensación de valor. Y lo mismo pasa en las transformaciones de identidad. Empezamos a tener esa sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconocemos a nosotros mismos. Y en el fondo, lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. Creo que la crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que, dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esta crisis que estamos viviendo, vamos a tener un resultado u otro. Por ejemplo, si alguien ante una situación de crisis, una situación de dificultad o de indefensión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de actuar, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un nuevo campo, un nuevo camino. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades, aunque las tenga delante de las narices. Así que es la valoración del evento lo que genera la experiencia de la persona. Y voy más allá. ¿Qué pasa con ese diálogo interno, con ese vocabulario que empleamos? Interno y también cómo nos comunicamos, ¿no?, con nuestro entorno. Yo siempre he pensado que hay palabras que crean muros y otras que tienden puentes. Hay muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran desde hace tiempo que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo, se dice hasta la constelación hormonal. Es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos, moldean nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo, que es difícil, empiezo a decir que es horrible, que es espantoso, que es una desgracia, que no hay quien lo resuelva, que no voy a poder con ello, que no soy capaz, sin darme cuenta, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Y al final, el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras crean profundas realidades. Y tenemos, como he dicho al principio, esa otra parte física que nos está
diciendo qué está pasando en nuestra mente. Los síntomas que nos da nuestro cuerpo, como he dicho al principio, ese dolor de cabeza puntual o no puntual, que a veces lo cronificamos, o esa rigidez o esas tensiones que se manifiestan en el cuerpo, manifiestan algo que viene de algo mucho más profundo. Y tenemos una pista de todo lo que podemos hacer para cambiarlo. No se trata de quitárnoslo de encima porque sí, sino, como he dicho también hablando del pasado, de recoger esa información, entender por qué nos estamos sintiendo así, qué nos está pasando y desde ahí actuar. Es el único camino. Así que termino con una frase empoderante que quiero que te lleves contigo y que te ayude a entender esos momentos en los que, si ese pensamiento negativo te está limitando, sepas que lo puedes cambiar. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilita al sistema inmunológico. Y como he dicho también, hay palabras que crean muros y otras que tienden puentes. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.